Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, un saludo muy especial en esta noche para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para mi pastor, su familia, la junta local y para toda la amada iglesia en el nombre del Señor. También un saludo muy especial para todos los que están conectados con nosotros, que no están aquí, pero que están unidos con nosotros, brindándole culto a nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer, hermanos, una oración. Vamos a poner a mi favor y vamos a decirle a Dios que sea Él quien me dé la palabra de Dios, porque no somos nosotros, es Dios quien nos usa a nosotros por su gracia como instrumentos para transmitir la palabra y no solamente para los oyentes, sino para nosotros también. Soberano, una vez más venimos aquí en este momento, Señor, mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho humildad, con mucho temor, reconociendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Señor. Jesús, por favor, toma mi vida, toma mi mente en esta hora y la de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permita que esta palabra que va a transmitir tu debilidad de parte tuya corra y sea glorificada en mi vida y en la de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Vamos a tomar estos versículos de la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 24, versículo 3, que a la letra dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta allí la lectura en la palabra de Dios. Pero quiero, hermanos, basarme más en el versículo 13, que dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pueden ponerse cómodos los que están de pie. Aquí hay una promesa de parte del Señor Jesucristo para el que acepte este llamado de Dios, para el que reciba esta palabra, la obedezca y inicie este camino hermoso, porque el Evangelio es maravilloso, y persevere hasta el fin. Hay una promesa hermosa de parte del Señor, que es la salvación de nuestra alma, que con ningún precio la podemos comprar, solamente la recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero quiero también en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a mirar tres bases fundamentales que deben de existir, estar en nosotros, para poder así nosotros perseverar hasta el fin. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, que a la letra dice: Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Con la ayuda del Señor vamos a mirar, este versículo es cortico, pero aquí miremos tres bases fundamentales, vuelvo y reitero, que deben de permanecer en nosotros, para nosotros así poder ser salvos y perseverar hasta el fin, como dice el versículo anterior que tomamos. Y vamos a comenzar por la fe. Una de las bases fundamentales que debe de haber en cada ser humano desde que comienza a escuchar la palabra de Dios es la fe. Cuando el cristiano pierde la fe, lo pierde todo. Y vamos a tomar un versículo en Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 4, que a la letra dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A través de la fe, de yo creer, es que mis pecados son perdonados. Yo tengo que creer que a través de la fe yo puedo tener salvación, que a través de la fe es que yo puedo vencer las tentaciones en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de soledad, en los momentos de crisis económica, todas estas cosas, porque yo no puedo o no podemos atrevernos a decirle a las personas que no han conocido el Evangelio: entréguele su vida a Dios, que usted no va a volver a tener necesidades, no vas a volver a tener ningún problema, ninguna dificultad. No, porque eso va a llegar a nuestra vida. La fe de nosotros tiene que ser probada como el oro, en fuego. Y van a llegar pruebas, van a llegar dificultades, van a llegar aflicciones, llegan, porque ya Dios lo dijo. Recién que yo me bauticé, en una dominical, el pastor estaba dando una enseñanza y tomó el tema y dijo que levantara la mano el hermano o hermana que lo que hace que estaba caminando con el Señor no había tenido pruebas y no había tenido dificultades. Y hubieron dos que levantaron la mano y dijeron: gloria a Dios. Y el hermano les dijo: hermanos, pues si no han tenido pruebas ni dificultades, denle gracias a Dios, pero prevéngase porque eso llega. Pero, ¿cuál es la ventaja? De que no vamos a luchar solos, no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Hay un versículo que dice: y en el mundo tendréis aflicción, pero el versículo no termina allí. Allí hay una promesa, allí hay una puerta abierta, allí hay alguien que va a ayudarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido. Confiar es creer en la palabra de Dios. Que llegó la tentación de hacer lo malo. Allí es donde hay que creer que Dios está allí obrando, guardándonos. Hay un versículo que dice: porque poderoso es Él para guardarnos sin caída. Que me despidieron de donde yo estaba trabajando y me quedé sin empleo. Yo tengo que tener esa fe, esa certeza, esa seguridad de que a mi Dios me va a abrir otra puerta. Que en algún momento me vio enfermo. Bueno, si es la voluntad de Dios, vamos ante un médico, pero yo tengo que creer y aferrarme y aplicar la palabra de Dios, de que Dios a mí me puede sanar, que Dios me puede sacar de cualquier dificultad. Entonces es una base fundamental que debe de existir tanto en los que apenas van a iniciar el camino del Evangelio como los que ya estamos en la iglesia. Cuando el cristiano pierde la fe, pierde todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si los que hemos leído la Biblia, que miramos en Hebreos capítulo 11, allí podemos ver todas las victorias, todos los triunfos que tuvieron estos hombres, todo por la fe. Y aún muchos de ellos, dice la palabra de Dios, en el capítulo 11, versículo 39, creo que es donde dice que muchos de ellos, aunque dieron testimonio, por medio de la fe, no recibieron lo prometido, pero permanecieron allí firmes con la fe, siempre en sus vidas. Y mire que dice que no recibieron lo prometido, pero ¿qué pasó allí? Permanecieron firmes en la fe. Entonces esta es una de las bases importantes que debe de existir en nosotros. ¿Qué es lo que lamentablemente lleva a muchas personas a alejarse de Dios? La incredulidad. Hay personas que ignoran el Evangelio, hay personas que ignoran que Dios tiene poder para sanar, que Dios tiene poder para salvar, y con todo respeto de pronto hasta acuden a otro lugar, mas no a Dios. Entonces allí es donde hay que tener fe de que ese Dios maravilloso está conmigo en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida. Y vamos a pasar al otro punto, que es la esperanza. Mi esperanza no debe estar puesta en las cosas del mundo. Mi esperanza no puede estar puesta
en el negocio, en las personas que están alrededor. Mi esperanza debe estar siempre puesta en el Señor Jesucristo. El salmista David, en el Salmo 39, versículo 7, después de haber pasado por algunas circunstancias, le hace una pregunta al Señor en el versículo 7 del capítulo 39 y le dice: ¿ahora qué, Señor? ¿Qué esperaré? Pero él no se queda allí. Él tiene que reconocer que la esperanza de él no es los que está alrededor. No ve de pronto lo que no logró o lo que llegó a su vida. No, mi esperanza eres tú, oh Dios. Y yo creo que esa debe ser nuestra mente, nuestra mentalidad siempre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una esperanza gloriosa de parte del Señor Jesucristo, o mejor, una esperanza para cada uno de nosotros. Y esa esperanza maravillosa es poder un día, poderlo ver a Él cara a cara como Él es. Hay una esperanza por la cual un galardón, hay un lugar preparado para cada persona que persevere en la fe, que persevere hasta el fin, que se esfuerce con errores y todo, pero que esté firme allí. Hay una esperanza de parte del Señor Jesucristo para nosotros, y es la salvación de nuestra alma. Ese lugar hermoso, ese lugar de descanso, ese lugar de paz, de gozo, de alegría que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso la esperanza debe existir siempre en nosotros, pero es una esperanza que no avergüenza. Nosotros aquí en esta tierra muchas veces nos dirigimos a muchas personas y ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en ellos, pero en cualquier momento nos pueden fallar. O pueden tener mucha voluntad de apoyarnos, de ayudarnos, pero sus capacidades no las tienen, o no pueden por alguna circunstancia. Pero hay uno que sí nos podemos dirigir a Él a cualquier momento de nuestra vida, y ese sí no nos deja en vergüenza. Yo siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo: el hombre o la mujer que se atreva a creerle a Dios, a confiar en Dios, que su esperanza, que su confianza, su mirada permanezca siempre en el Señor Jesucristo, jamás será avergonzado, jamás será defraudado. El mundo sí. ¿Qué podemos esperar nosotros del mundo? ¿Qué podemos esperar nosotros de las personas que nos rodean? En ningún momento. Pero en Dios sí. Y quiero compartirles algo de lo que yo he vivido, no para creerme el mejor del paquete, discúlpenme la expresión, no para creerme muy valiente, pero tampoco para lamentarme, sino para transmitirles a ustedes que muchos ya saben, de que cuando uno aprende a creerle a Dios, cuando uno aprende a confiar en Dios, salvo las circunstancias que lleguen a la vida del ser humano, usted permanece. Pero si yo pierdo la fe o me alejo de Dios, créame que uno llega al fracaso. Y quiero compartirles algo, de pronto una vez lo comenté, no sé si fue aquí o con alguien. Yo en cierto lugar estuve bien económicamente un tiempo largo. Mis hijos, tenía mis 3 hijos y lo que me pedían, allí lo tenían todo. Y llegó un momento donde tuve un fracaso, tuvimos una pérdida muchos. Con el negocio que teníamos, el que más tenía más perdió, y yo perdí una cantidad de plata, llegué a fracaso y me tocó que vender el montaje y irme para otro lugar. Quedé allí más de 20 años que yo no le ponía mis espaldas al sol, ni cogía una herramienta. Y me tocó que llegar a una empresa a ganarme 65,000 pesos toda la semana, y tenía que estar en pie a las 3 de la mañana y llegaban a la 1, 2, 3, 4 y 5 de la tarde muchas veces. Y yo meditaba en mi vida anterior en lo material, y mis hijos a veces me pedían cosas y yo tenía que agachar la cabeza, y Dios sabía que yo no tenía. Para mí no fue fácil. Pero amigos y hermanos, yo seguía allí, aferrado en la mano de Dios, y llegaban mensajes contrarios a mi vida. Yo le decía: Señor, por favor, guíeme, toma el control de mi vida, deme las fuerzas necesarias. Si esto fue un fracaso por una mala administración de lo que usted me dio, o por lo que sea, lo único que yo le pido es que ayúdeme a permanecer y ábrame una puerta. Seguí allí,
no, a los 8 meses, viendo la situación económica tan difícil, la madre de mis hijos me dejó abandonado en una finca. Se llegaba a la 1 o 2 de la mañana, yo no dormía porque yo escuchaba a mis hijos, quedé solo, me dejó con la mera ropa. Me fui superando de eso, pero allí siempre confiado, esperando y con mi mirada puesta en Dios. Al muy poquitico tiempo, con el único hijito con que yo compartía, que lo podía abrazar, podía salir con él, porque mis hijos pequeños yo no podía verlos, me le quitaron la vida. Un jueves estábamos en una campaña evangelística, y si algún día ustedes, los que distingan a Ronald Echeverry, él sabe porque él era mi pastor, estábamos en una campaña en un barrio y habían por ahí unas 60 personas, y él terminó el culto, porque en el medio del culto yo estaba allí sirviéndole a Dios, y se acercó la madre o sea, la abuela de mis hijos, y me dijo, corra que su hijo lo mataron, estando yo sirviéndole a Dios. No fue fácil. Todas estas cosas llegaban a mi vida, pero allí, el día del entierro, por eso tomé ese versículo, y muchas cosas de lo que yo les estoy diciendo lo he vivido. Y fueron unas personas de allí donde yo estaba a acompañarnos. A las 4 de la tarde estaba yo sentado en una de las bancas del Parque de Florida. No sé si alguien de acá conozca. Me despedí de mis 2 hijos, de todos mis amigos, y quedé yo allí. Ahí fue donde se me vino a mi mente el versículo que les tomé, que está muy relacionado con el tema que Dios nos dio esta noche. Y dije las mismas palabras que dijo David: ahora qué, Señor, ¿qué esperaré? Pero yo ahí sentado con lágrimas en mis ojos, tuve que reconocer que mi esperanza seguía siendo Dios. Mi refugio en mi vida seguía siendo Dios, y lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. Digo esto para transmitirle a ustedes, hermanos, que ya lo saben, y a los amigos YAEN. Del Evangelio es hermoso, el Evangelio no es una carga. Lo que pasa es que si yo declaro derrota de un momento y digo, no soy capaz, usted no es capaz. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta el Evangelio, pero yo no soy capaz. De pronto el que se desanima y vuelve atrás, no, es que yo no soy capaz, ya dijo, ya declaró. Pero si yo me voy a alzar esto, pesa por ahí 3 arrobas, y yo solo no soy capaz de alzármelo, pero hay alguien que quiere ayudarme, venga hermano Gonzalo, yo le ayudo. Nada menos ayer bajando las columnas de la camioneta Levano Héctor, bajamos una entre los 2. Resulta que alguien me quiere ayudar, pero yo no me dejo, entonces voy a pasar trabajo, como dicen en la ciudad de Ibagué, que usan mucho esa frase. Es allí cuando llega la dificultad, cuando llega la aflicción, en momentos difíciles. Llegar yo a una piecita donde habitaba con mi hijo y viví 2 años allí. No digo esto para creerme muy guapo, no. Dios lo sabe que lo digo con mucho temor, con mucha reverencia a Dios. Sino para transmitirle nuevamente, le reitero, de que Dios es bueno, de que Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos deja a nosotros desamparados. Siempre Dios está a las 24 horas del día, y aún así le fallemos a Dios, no obstante, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Eso dice Timoteo capítulo 2. Qué Dios tan maravilloso el cual tenemos nosotros. Entonces el Evangelio es hermoso. La mejor experiencia que puede tener el ser humano es tener el conocimiento de Dios, es poder identificar y saber de que hay un Dios que en todo momento está a su lado para ayudarlo, para levantarlo, para fortalecerlo. Y para terminar, el versículo que dice, el amor. Una también de las bases fundamentales que debe estar en nosotros es el amor. No el amor a las riquezas, no el amor al negocio, no el amor a la casa, al apartamento, a mi empleo, a lo que tengo en el bolsillo, a las alhajas, a los bienes que Dios me ha dado, no. Disfrutémoslos. Démosle gracias a Dios y hagámosle buen uso, disfrutémosle. Eso no es pecado. Si Dios le dio a usted con qué comprarse un carro, cómprelo. Si Dios le dio con qué comprarse una finca, tener un negocio, tener plata y tener la casa bien amueblada, hagámoslo. Pero no vamos a amar más lo que tenemos alrededor. Si usted tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene un negocio, todo lo que tiene, no amemos más esto que a Dios. Amemos el que nos está dando y el que siempre nos dio la bendición. Hablando del amor,
En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, hablando del amor, allí en el versículo 19, 3:19 creo que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí amaban la luz y esa luz representa a Cristo, pero dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y muchas veces, lamentablemente, el ser humano somos muy dados a amar más las cosas que están alrededor que a nuestro Dios. Cuando a Dios debemos de tenerlo, hermanos y amigos, siempre en primer lugar. Porque, hermanos, sin Dios nada en absoluto podemos hacer. Él lo dice en San Juan, en el Evangelio según San Juan dice, porque alejados de mí nada podéis hacer. Si nosotros nos acostamos y nos dormimos y nos levantamos y podemos abrir nuestros ojos y podemos respirar y poder ver la luz del nuevo día, es por la mera gracia y la misericordia de Dios. Si usted tiene bienes, vuelvo y reitero, y si tiene algo, eso no es de nosotros. A veces uno dice, yo tengo esto, tengo aquello, pero esa no es la palabra, nosotros no tenemos nada. Somos administradores de lo que Dios nos ha permitido administrar solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, porque ni aún nuestra vida es de nosotros. ¿Qué fuera de nosotros si en este momento Dios nos quitara el aliento 5 minutos? Puede ser, nos moriríamos. Entonces debemos llamar a Dios, ser agradecidos con el Señor Jesucristo y saber y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en todo momento de nuestra vida, tener a Dios en primer lugar, amarlo con todo nuestro corazón. Por allá alguien le hizo una pregunta al Señor y le dijo, y le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor le dijo, amarás a tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Yo creo que esa debe de ser la actitud de una persona agradecida con el Señor Jesucristo. Por eso estas tres bases fundamentales, y hay muchas más, pero deben de existir, permanecer en la vida de cada uno de nosotros. La fe es una de las cosas fundamentales. Confiar en el Señor Jesucristo, siempre, todos los días de nuestra vida, permanecer con nuestra mirada puesta siempre en el Señor Jesucristo. Y hablando del amor, hay un versículo por allí en Romanos donde dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ya para terminar, dice allí en aquel pasaje, dice, porque ni la muerte, porque ni tribulación, ni escasez, ni hambre, ni desnudez nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos damos en la tarea de todas estas cositas hermosas que hay aquí en la Biblia y las guardamos en nuestra vida, en nuestro corazón, déjeme decirle de que de esta manera es que podemos nosotros decir perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Y no tampoco perseverar un día. Yo voy a perseverar hasta diciembre y en diciembre entonces voy a salir y me voy a pegar una rumbita. No, yo voy a ir y hago esto o aquello porque Dios me perdona. Y sí, Dios perdona. Yo no les voy a decir que no. La Biblia lo dice y Dios es real. David en algún momento le falló a Dios. Y a pesar de que los que sabemos la historia le falló a Dios, pero este hombre no le echó la culpa a nadie. Él no buscó culpables, él buscó la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, porque sabía que lo hallaba. Él sabía que Dios le podía dar un espíritu nuevo y que le podía volver el gozo de la salvación. Y no les digo esto entonces que podemos estar cayendo, no, guárdenos el Señor. Pero si en algún momento le hemos fallado a Dios, también podemos acercarnos y creer de que Dios nos puede perdonar, de que Dios nos puede perdonar, que Dios nos puede levantar. Entonces, hermanos, ese y amigos, ese es el Dios que nosotros tenemos. O sea que en pocas palabras, aquí no hay excusa para decir no sigo a Dios. Yo no soy capaz. Cuando Dios
nos da las herramientas. Si usted se consigue un obrero y lo pone a trabajar, pero usted no le da la herramienta, él no puede darle resultados, él no puede trabajar. Pero si usted le da la herramienta para su labor, ¿qué va a hacer? Y él es sumiso y obediente, de pronto no tenga mucha experiencia, pero algo hace. Un cristiano, cuando se atreve a creerle a Dios, Dios se encarga del resto. Aquí lo importante es creerle a Dios. Aquí lo importante es creer de que el Evangelio es Dios mismo, que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una bendición. El Evangelio es la mejor riqueza que puede tener el ser humano. Hay personas adineradas, hay personas que ni siquiera alcanzan ellos mismos a darse cuenta que tienen materialmente. Pero yéndonos a los dichos de Dios, dice la palabra de Dios que eso es un pobre desnudo miserable. No tiene nada. Pero si tiene a Cristo, así usted no tenga una finca, así usted no tenga un carro, así usted no tenga una casa, así no tenga dinero, pero lo tiene todo. Si es un hombre que se esfuerza por serle fiel a Dios, así usted sufra en esta tierra, así lo critiquen, así difamen de usted, no se preocupe. Así a usted le den la espalda, hay un Dios que diario está a su lado. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Sé que muchos hemos tenido momentos donde nos hemos sentido solos, donde de pronto nos han dado la espalda, nos han despreciado, nos han criticado, pero estamos firmes porque sabemos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha desamparado. Hoy estamos a 12 de noviembre, el 21, dentro de poco más de 8 días, por la gracia y la misericordia de Dios son 22 añitos que voy a estar caminando con el Señor Jesús. Y hasta aquí puedo decir que Dios me ha ayudado. He tenido momentos difíciles, he vivido en crisis, pero siempre tengo que testificar que a mi Dios nunca me ha dejado. Dios a mí nunca me ha desamparado. He tenido momentos difíciles económicamente, pero a mí Dios siempre me ha abierto una puerta. Siempre Dios ha estado allí. Y yo creo que muchos hoy podemos testificar lo mismo. Yo no creo que alguien se atreva a levantar la mano y decir que Dios es mentiroso, que Dios lo ha dejado solo, que Dios lo ha dejado postrado, que Dios no le ha respondido sus peticiones, que de pronto en el momento no le ha respondido. Pero Dios es fiel a su palabra. Pacientemente esperé a Jehová y inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el salmista David en el Salmo 40. Aquí lo que se requiere es aprender a confiar en Dios, a esperar siempre en Dios, así llegue lo que llegue a nuestra vida. Decir lo que dijo Job, aunque me mate, en Él esperaré. Pónganse de pie, hermano, vamos a hacer una oración. Quiera Dios que estas cortas palabras sencillas, pero que vienen de parte de Dios en esta noche, nos las guardemos en nuestra vida. Si alguien hay aquí que no ha sido bautizado todavía, pero que está escuchando la palabra de Dios, creo que hoy se lleva una reflexión hermosa en su corazón para su vida. Hoy algo aprendimos de parte del Señor. La fe es lo primordial en nuestra vida. La confianza en Dios y el amor a Dios, no a los que nos rodean. Yo no digo que no ame su esposa, a sus hijos, no, pero no amemos más lo que tenemos aquí que a Dios, cuando lo que tenemos se lo debemos a Dios, soberano Dios. Una vez más nos dirigimos a ti, Señor Jesús, y te damos gracias, Señor, por tus promesas. Te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor del cielo. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tu palabra ha sido notoria. Tú siempre has estado con nosotros y hasta el día de hoy no nos avergonzamos de seguir testificando y de seguir predicando y de seguir diciendo de que tú eres el Salvador de nuestra alma. Porque tú has perdonado nuestros pecados, porque tú nos has salvado, porque en los momentos cuando más te hemos necesitado, siempre hemos visto tu mano poderosa. Cuando se nos han cerrado muchas puertas, no obstante, tú estás allí abriendo nosotras, Señor. Cuando alguien nos rechaza, no obstante, usted se acerca a nosotros con ese amor amoroso. Y hemos visto de que tu mano poderosa siempre llega a fortalecer nuestra vida. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias por tu santo evangelio, Señor. Gracias por estos minutos que hemos podido venir y postrarnos y presentarnos delante de ti. Gracias por cada una de las personas
que han podido escuchar tu palabra. Y gracias por esta oportunidad que usted me ha regalado en esta noche, de poder compartir y poder testificar lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.